A ver, Judas Iscariote. Su nombre, bueno, es casi lo mismo que decir traición, ¿no? Por 2000 años ha sido el villano por excelencia, el malo de la película en la historia occidental. Pero, ¿y si esa historia que todos conocemos de memoria, la del hombre que vendió a su maestro por un puñado de monedas, en realidad esconde algo más? Una tragedia mucho, mucho más profunda y compleja. Vamos a explorar ese misterio. Y es justo aquí donde el relato de siempre como que empieza a hacer agua, ¿no? La pregunta clave es esta. ¿Por qué un hombre que, caminó junto a Jesús, que vio milagros con sus propios ojos, lo entregaría por una cantidad de dinero pero tan insignificante? Es que sencillamente algo no cuadra en esa historia. 30 monedas de plata. Para ponerlo en contexto, según la ley del Antiguo Testamento, esa era la compensación que se pagaba por la vida de un esclavo. O sea, no era una fortuna para nada. Si la codicia era su única motivación, ¿de verdad, una suma tan baja por traicionar al Mesías? Esto, la verdad, hace dudar muchísimo de que la avaricia sea la única explicación posible. Y bueno, esto nos lleva directo a nuestro primer gran tema, el enigma de las 30 monedas. Porque lo que tenemos aquí, claramente, no es un simple crimen por dinero. Es un acertijo psicológico profundísimo que ha desconcertado a teólogos y filósofos durante siglos. Y aquí está la contradicción más grande de todas. La historia no termina con un traidor disfrutando de su dinero, sino con un suicidio. Un suicidio que nace de la más absoluta desesperación. Es que un traidor exitoso no termina así, carcomido por la culpa. El hecho de que Judas haya tirado el dinero y luego se quitara la vida nos dice que su motivo era mucho, pero mucho más complejo que solo hacerse rico. Y claro, esto solo hace el misterio aún más grande. Ok, antes de meternos en otras teorías, creo que es súper importante entender la versión que ha dominado la historia por siglos. Así que vamos a ver cuál es la explicación tradicional de por qué Judas hizo lo que hizo. Básicamente, la historia oficial se apoya en 4 pilares. Primero, la avaricia. El Evangelio de Juan es súper claro, lo llama ladrón. Segundo, una influencia demoníaca. Los evangelios literalmente dicen que Satanás entró en Judas. Tercero, el cumplimiento de una profecía, o sea que su traición era una pieza necesaria en un plan divino más grande. Y finalmente la desesperación. Su suicidio se ve como el último pecado, el de no buscar el perdón. Esta es la imagen que nos ha llegado durante 2 milenios. Pero aquí volvemos a la pregunta del millón. ¿La psicología de un simple ladrón de verdad encaja con ese acto final, tan desesperado? O sea, ¿estas explicaciones alcanzan para entender la intensidad de su remordimiento? La verdad, el perfil de un ladrón no parece coincidir con el de un hombre tan destrozado por la culpa que llega a quitarse la vida. Y eso nos obliga a buscar otra perspectiva, ¿no? Y esto nos lleva a una teoría mucho más compleja, una que le da un giro total a la historia, la teoría del celote revolucionario. Esta idea presenta a Judas no como un villano codicioso, sino como un idealista político, con un plan que, fracasó de forma catastrófica. A ver, para entender esta teoría, es clave viajar en el tiempo a la Judea del siglo I. El ambiente era tenso. Judea estaba ocupada por Roma. Y la gente, la gran mayoría, no esperaba un Mesías espiritual, para nada. Lo que esperaban era un Mesías guerrero, un líder militar que liderara una rebelión y expulsara a los romanos. Y es muy probable que muchos de los seguidores de Jesús, incluido Judas, tuvieran esa misma idea en la cabeza. Entonces, según esta teoría, la traición de Judas no fue por maldad, sino que fue una jugada política, un plan calculado. Suena así. Primero, catalizar la crisis entregando a Jesús. Segundo, con eso forzar una confrontación, ponerlo contra las cuerdas. Tercero, Judas esperaba que en ese momento Jesús, desatara su poder divino, llamaría a sus legiones de ángeles y comenzaría la revolución. Pero el cuarto paso fue ver a Jesús negarse a luchar. Y ahí, como ya sabemos, nada salió como él esperaba. Y este plan fallido lo que revela en el fondo es un choque fundamental. No solo de estrategias, sino de 2 maneras completamente opuestas de entender el mundo. Y este es el corazón del conflicto.
Por un lado está el paradigma de Judas, el del poder. Su meta era la liberación política y su método era la fuerza, la confrontación, su símbolo la espada. Por el otro lado, el paradigma de Cristo, el de la vulnerabilidad. Su meta era la redención espiritual y su método, el sacrificio y el amor. Su símbolo, la cruz. Judas esperaba una espada. Cristo ofreció la cruz. No podían estar más lejos el uno del otro. Y el choque final ocurrió en Getsemaní. Judas esperaba un choque de legiones, un héroe revolucionario. Pero la realidad de Cristo era el cumplimiento de las Escrituras, ser un siervo sufriente. Cuando Pedro saca la espada, en ese segundo, Judas debió pensar, ahora sí, aquí empieza todo. Pero Jesús lo detiene, y en ese instante, en ese gesto, el mundo entero de Judas, su plan, su esperanza, todo se vino abajo. Su expectativa chocó de frente con la realidad. Así que, si lo miramos con estos lentes, los últimos momentos de la vida de Judas se convierten en algo totalmente distinto. Ya no es una historia de maldad, sino una profundísima tragedia de incomprensión. Y desde esta perspectiva, las 30 monedas ya no son una recompensa. Se convierten en el símbolo, en la prueba física de un error garrafal. Por eso, el gesto de arrojarlas en el templo cobra un nuevo sentido. No es un ladrón devolviendo el botín, es un idealista desilusionado, repudiando con todas sus fuerzas la prueba de su fracaso, de su terrible equivocación. Y esto es lo más increíble de todo, porque el mismo Jesús lo confirma con sus palabras en ese momento. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? O sea, el poder que Judas esperaba estaba ahí. Jesús lo tenía. La tragedia es que él eligió conscientemente no usarlo. Eligió el camino de la vulnerabilidad, un camino que la mentalidad de Judas, basada en el poder, era incapaz de comprender. Al final, todo se puede resumir así. Judas esperaba un superhéroe y lo que obtuvo fue un sacrificio. Él buscaba un Mesías que cumpliera con las expectativas del mundo, un líder poderoso que aplastara a sus enemigos. Lo que nunca llegó a entender es que el plan de Cristo era justamente romper esa lógica, ganar no a través de la fuerza, sino a través del amor y el sacrificio. Y al final, la tragedia de Judas nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. Cuando pensamos en los héroes, en los líderes, o incluso en la gente que admiramos, ¿qué paradigma esperamos? ¿Esperamos el paradigma del poder, el de la fuerza que se impone? ¿O buscamos el otro, el que es mucho más radical y difícil de entender, el de la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad y el sacrificio? Porque la historia de Judas, más allá de la traición, es una advertencia eterna sobre el peligro de intentar forzar la realidad para que se ajuste a nuestras propias expectativas.